Mientras en lugares como Zaragoza, en España, llueve en pleno verano, en otras ciudades del mundo las temperaturas superan los 45 grados. 2 empresas estadounidenses dotarán de 50.000 chalecos antibalas a la Policía Nacional. En 3 provincias se reporta incremento en el precio del azúcar. En los comercios hay desabastecimiento. Especialistas aseguran que la mordida del tiburón a una turista en Galápagos no fue un ataque. En la 4ª entrega del especial sobre el transporte público, Televistazo muestra cómo impacta en la vida de los usuarios. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Alias Gordo Luis, segundo al mando de la estructura criminal de la banda Los Lobos, ya está en el país. La policía colombiana lo entregó a los agentes ecuatorianos y fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, como informa Fabiola Santana. Luis Arboleda, alias Gordo Luis, está de nuevo en el país. La policía de Colombia lo entregó a las autoridades ecuatorianas en el puente de Rumichaca, frontera de ambos países, la tarde de este jueves. Él había sido detenido en Pasto el miércoles. Es el segundo al mando de la estructura criminal Los Lobos y principal sospechoso del asesinato del director de la cárcel del Inca en Quito, Santiago Loza. Por ese crimen fue detenido en diciembre de 2022, pero en abril de este año un juez le concedió medidas cautelares, logrando su libertad y luego fugar. Con la comunicación que existió entre la policía de Colombia y Ecuador, específicamente en la ciudad de Pasto, donde él en un operativo policial no pudo mostrar su identidad y fue reportado en forma inmediata al Ecuador, él está capturado. Alias Gordo Luis también manejaba el traslado y custodia de droga entre Guayaquil, Quevedo y Quito. Fue detenido anteriormente con 50 kilos de droga en San Borondón. Tuvo otra captura por posesión de armas en Quito. Sin embargo, fue liberado. Poco después fue detenido en Los Ríos con droga. Tiene varios procesos penales abiertos. El más cercano es el 31 de julio. Él tiene una audiencia por narcotráfico. Él fue encontrado con sustancias estupefacientes, con armas. En total tiene 9 procesos judiciales abiertos que incluyen asesinato y homicidio intencional. Ahora es trasladado nuevamente a la cárcel de La Tacunga. La policía pidió que los jueces sean consecuentes con el trabajo de los uniformados. El Ministerio del Interior cerrará el contrato para la compra de más de 50.000 chalecos antibalas. En el proceso, empresas denunciaron irregularidades. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que intentaron sobornarlo para favorecer a una firma. Un informe de Diana Bermejo y Diego Puente. El gobierno comprará a 2 empresas norteamericanas 51.870 chalecos antibalas. El Ministerio del Interior, a cargo del proceso, ya realizó la adjudicación y se espera la firma del contrato en 15 días. US Armor se llevará el contrato más costoso por $24.9 millones. Deberá entregar en total 50.835 chalecos para los policías que patrullan las calles y para las unidades de investigación. En cambio, la empresa Point Blank, por $2.2 millones, proveerá de 1.035 chalecos. Este elemento de protección puede soportar impactos de fusil. La adjudicación no está exenta de críticas. 21 compañías fueron descartadas en el proceso de compra. Una firma internacional cuestiona que el comité técnico haya elegido únicamente un estándar americano para evaluar la resistencia de los chalecos y no se permitieron opciones. Yo tengo que creerles a la gente técnica de la Policía Nacional y ellos nos pidieron esa N y J. Otra empresa indicó que US Armor presentó su oferta luego del tiempo establecido. Desde el Ministerio del Interior aseguran que se trató de un error de tipeo que impidió que la propuesta llegue a tiempo. El ministro indicó que es el segundo intento por adquirir los chalecos. Al llegar a su cargo, dio de baja un proceso de subasta inversa en el que le insinuaron la entrega de $2 millones. Intento de soborno que no lo denunció. A través de un tercero me pidieron una cita. Efectivamente, yo no sabía para qué era. Y cuando me generaron unas insinuaciones, yo lo que hice es, les dije, señores, yo no me presto para esto, y les saqué. El valor referencial para la compra de los chalecos era de $32 millones y el contrato con las empresas seleccionadas será por 27 millones. Los chalecos serán entregados a los policías para la lucha en contra de la delincuencia. Una tormenta en pleno verano causó estragos en Zaragoza, España. Decenas de vehículos arrastrados por la corriente, de quebradas que se desbordaron. Varios conductores quedaron incluso atrapados. Melis González con las imágenes.
El clima extremo llegó hasta Zaragoza, España, con una corta pero torrencial lluvia en pleno verano. La tormenta duró menos de una hora, pero provocó el desbordamiento de quebradas, convirtiendo las calles en ríos. La fuerza del agua arrastró vehículos en una avenida y puso en peligro la vida de varios conductores. Algunos intentaron ponerse a salvo subiendo a los techos de sus autos. Pero la situación fue crítica para otros, como una mujer que aterrorizada pedía ayuda mientras el agua amenazaba con arrastrarla. Minutos después, un camión de bomberos la rescató. Al menos 10 personas que estaban atrapadas por la corriente fueron puestas a salvo. En otras zonas de la ciudad, las calles quedaron anegadas y los residentes intentaban en vano despejar las alcantarillas. Según reportes de los servicios de emergencia, también hubo granizadas en otras zonas de la urbe. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han contabilizado fallecidos. Clima. El mundo está que arde. Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial sobre la temperatura en el planeta indican niveles muy altos en casi todo el mundo. Esto quiere decir que el calor intenso de estos días se pondrá peor. Se observa una gran mancha roja sobre todos los continentes, sobre todo en el hemisferio norte, donde hay temperaturas elevadas desde el final de la primavera y el comienzo del verano. En América la situación se agrava en Canadá, donde 200 incendios forestales fuera de control elevan las temperaturas y el humo incluso llega a Europa. Ahora, en Texas, en el sur de Estados Unidos, hubo temperaturas de 45 grados centígrados, mientras en el norte de México el termómetro alcanzó 53 grados en Reynosa. También España enfrenta una ola de calor llamada dorsal africana que sube desde Argelia y Marruecos y elevará la temperatura la próxima semana hasta 45 grados en el sur, sobre todo en Andalucía. Mientras tanto, en Asia hay alerta roja por las elevadas temperaturas en 11 provincias que superan los 40 grados. Esta es la temporada más calurosa y prolongada desde hace 6 décadas. Por todo esto, 2023 es considerado el año más caluroso de la historia. Ahora veamos las consecuencias de estas altas temperaturas en el planeta y la forma como está afectando a sus habitantes. Un informe de Vanessa Robles. Los deshielos en el Ártico continúan y según estudios científicos de Nature Communications, podría quedarse sin hielo marino para el 2030, es decir, una década antes de lo estimado. Esto causaría graves consecuencias en todo el mundo. El hielo blanco refleja la energía solar lejos de la Tierra. Cuando éste se derrita, expondrá el océano más oscuro, provocando que absorba más calor, desencadenando un calentamiento adicional. Las consecuencias de las temperaturas extremas también se sufren en América. 112 personas murieron en medio de la ola de calor la semana pasada. El estado de Nuevo León lidera la estadística, con 64 decesos según la Secretaría de Salud. La sequía es la peor de los últimos 43 años. Y el embalse de San Severino, que abastece de agua dulce, se está quedando vacío. La cuenta regresiva a una crisis total ha comenzado y la ciudad de Montevideo se quedaría sin agua potable en máximo 10 días, por lo que deberán buscar alternativas para el suministro. El clima seco también se siente en Chile y Argentina. En Europa, España está afectada por una segunda ola de calor. Las temperaturas diurnas en el suroeste del país se reportarán este fin de semana superando los 40 grados centígrados, aumentando el riesgo de incendios en Andalucía, Murcia, Extremadura y Madrid, lo que lleva a las personas a refrescarse en las piletas y usar paraguas para evitar la deshidratación y el agotamiento. 230 personas murieron y otras 2.000 fueron afectadas durante la peregrinación al sitio sagrado de la Meca. Países del Cuerno de África, como Somalia, Eritrea y Etiopía, experimentan incluso olas migratorias por el impacto de la sequía que destruye cultivos y ganado.
Según la ONU, buscan alimentos y agua. ACNUR ha identificado a 3,3 millones de habitantes que requieren asistencia por esta problemática. Todo esto por efectos del cambio climático, atribuido a acciones humanas por el aumento en la quema de combustibles fósiles, sumado al fenómeno del Niño y el inicio del verano en el hemisferio norte. Condiciones que han llevado a los científicos a anticipar que el récord actual de temperaturas en el mundo podría romperse varias veces con días aún más calientes en lo que queda del año. Crisis del IES. La propuesta para salvarlo. El proyecto de reforma al Fondo de Pensiones del IES propone que los jubilados cuenten con dos fuentes de ingreso: la actual pensión vitalicia y lo que reúnan mediante los distintos planes de ahorro. Alberto Luna lo explica en el siguiente reportaje. La propuesta de reforma al sistema de pensiones del IES contiene planes de ahorro para que los jubilados reciban ingresos adicionales a la pensión vitalicia. La reforma está planteada para no reducir los montos que recibirán los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, sí habrá una reducción en la pensión de quienes ganen más de $1.500 al mes. Por ello, la comisión propone un sistema con planes de ahorro. Que los planes de ahorro para la vejez se organicen en torno a uno que ya tenemos y que se llama Fondo de Cesantía. En este momento, en el Fondo de Cesantía hay 10.150 millones de dólares. Es el fondo de ahorro más grande que tenemos en el Ecuador. El fondo de cesantía es un ahorro obligatorio que mantiene la propuesta. Lo que cambiaría es que solo pueda ser retirado cuando la persona se jubile. Actualmente se puede retirar cuando el afiliado está desempleado. En el fondo de reserva también se prevén cambios. Ahora los afiliados pueden acumular esos ahorros o recibirlos cada mes. La propuesta establece que solo la mitad puede ser mensualizado. La otra mitad debe ir obligatoriamente a una cuenta de ahorros de la entidad financiera que el afiliado prefiera, incluido el BIES. La jubilación patronal se convierte en otro ahorro obligatorio según la propuesta. Ya no será una pensión que se entregará solo a los trabajadores que cumplen 20 y 25 años de servicio consecutivo en una misma empresa, sino que cada mes se destinará el 1% del actual aporte a ese ahorro. Si el empleado quiere cambiar de trabajo, se lleva su plan de ahorro. Ahora con la jubilación patronal, si el empleado se cambia de trabajo, pierde todo. El último plan de ahorro propuesto es voluntario según la conveniencia y monto que el trabajador considere oportuno. Se depositará el valor a una cuenta de ahorro para la vejez. Se proponen incentivos tributarios para los empleadores que gestionen ese ahorro voluntario a sus trabajadores. Para explicar ahora más detalles de las propuestas de reforma a la seguridad social, está con nosotros Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y miembro de la Comisión para la Reforma de Pensiones. Bienvenido, Pablo Lucio. Inicio precisando que hay personas que dicen que ustedes quieren privatizar el seguro social con los cambios que están proponiendo. ¿Qué respondería usted? No, mil gracias por la invitación. Y permíteme antes de eso empezar precisando que el rol de la comisión, y es lo que hemos hecho, es hacer una propuesta de discusión entre ecuatorianos. Esto no es un tema entre enemigos, es entre ecuatorianos y debemos todos aportar a que el proyecto sea mejor. No pretendemos haber hecho la última Coca-Cola del desierto, sino que se puede mejorar y eso esperamos que haya un debate, un diálogo entre ecuatorianos, porque si no, ojo, hay que estar conscientes que si este proyecto, digamos, no tiene viabilidad, en un año tendremos que estar discutiendo este mismo u otro proyecto que todos requieren reformar el sistema de pensiones, que es un mal sistema actualmente. ¿Pero quieren ustedes la privatización del seguro social? No sé qué quiere decir la privatización, así que no, se me hace muy difícil contestar. Lo único que yo sé es que hemos diseñado un sistema que es financieramente más sostenible y que es más justo que el sistema actual. Esos son los dos elementos fundamentales. Ahora, Pablo Lucio, ¿por qué entre sus propuestas no decidieron, por ejemplo, aumentar el número de edad mínima para jubilarse ni subir el porcentaje del aporte mensual? ¿Por qué razón? Es parte de las soluciones posibles y si el Ecuador políticamente decide que quiere hacerlo, pues se lo puede hacer. Nosotros hemos considerado que no subir la edad mínima, que no subir el aporte de jubilación, el 11 y pico por ciento, digamos el 11 para simplificar, no hacía falta hacerlo porque había otra manera de resolver el tema y nosotros hemos tomado otro camino que nos ha parecido importante. Por ejemplo, mira una cosa, si me permites una cosa que es muy importante para la gente estar claros, el actual jubilado
sigue y va a seguir recibiendo la misma jubilación del sistema actual. No se le toca. El que cumple condiciones en el actual sistema, sigue en el actual sistema. Eso no va a cambiar. Eso es muy importante. Precisamente, si tuviera usted que resumir la reforma brevemente, sí, Pablo Lucio, ¿cuáles son los dos puntos esenciales? Ese me parece un punto absolutamente importante. Lo dijo. Okay. Pero quiero agregarle una cosa. Exacto. La persona que está en camino para jubilarse, digamos que le falta la mitad del camino para jubilarse, va a tener su jubilación, va a ser la mitad del sistema actual y la mitad del nuevo sistema. ¿Por qué? Porque está a la mitad del camino. Entonces va a ser una entrada paulatina y proporcional y progresiva de la gente. Eso es un tema muy, muy importante. Segundo tema muy importante desde el punto de vista de la colectividad es que fijamos un límite al aporte del Estado, porque el Estado no puede dedicar todos sus recursos al tema de jubilación. El aporte del 40%. El 40% va a tener un límite del 3% del PIB. ¿Por qué? Porque el Estado tiene otras necesidades. Incluso en este mismo campo, el Estado tiene que atender a jubilados muy pobres que están fuera del IES. Estamos hablando de cuánto, de este tope, el 3% del PIB, que no podría sobrepasar según la propuesta. ¿De cuánto estamos hablando? ¿2.000 millones al año? En dólares de hoy son 3.000 millones. En el futuro, obviamente, el PIB va subiendo, pero, digamos, es muy importante porque consideramos que para el IES jubilación, ese es un aporte del Estado que es razonable, porque, insisto, hay otras necesidades del Estado por afuera. Esa es una segunda cosa muy importante. Una tercera cosa que es muy importante es, por ejemplo, que la gente que no alcanzan las horas de trabajo, que tiene pocas horas por aquí, por allá. Eso, Pablo Lucio, ya lo vamos a conversar más adelante, pero actualmente le planteo lo siguiente. Las pensiones se calculan con base en los 5 mejores años del salario del afiliado. ¿Por qué en la reforma quieren ustedes aumentar ese número hasta llegar a 30 años de mejor remuneración? Sí, porque nosotros pensamos que el sistema tiene que ser un sistema sensato y lógico. Si tú aportas durante 30 años, es obvio que se tiene que calcular tu jubilación en función de los 30 años que aportaste. Ya no de 5. Es lógico, no de 5, sino poco a poco vamos a ir moviendo. O sea, va a ser 5, 6, 7 y recién se va a llegar a los 30 años dentro de 25 años. Nuevamente es un sistema que va cubriendo poco a poco. Eso es lo lógico. Y en ese sentido también la propuesta plantea que no se afecten, por ejemplo, las pensiones de los afiliados con menores ingresos, dividiendo la pensión en una básica y otra variable. ¿En qué consiste esa propuesta que se relaciona con la otra? Es un tema muy importante. Hoy el 40% que el Estado entrega lo reciben en 40%, en una proporción, la gente que menos tiene y la gente que más tiene. No es un sistema justo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que todos reciben una base de $225, una pensión básica de 225, que se va ajustando por inflación. Lo cual quiere decir que esos 225 le representan mucho más a la persona de menos ingresos que a la persona de más ingresos, como es obvio. Entonces nos parece que es un sistema justo. Aportamos todos, pero aportamos más a la gente de más bajos ingresos, que es exactamente lo contrario en el sistema actual. ¿Y qué va a pasar con los que reciben una pensión de $1.500 en adelante, por ejemplo, de acuerdo a la propuesta? Sí, de acuerdo a la propuesta van a recibir menos de lo que reciben hoy. Para ser justos, digamos así, equitativos. Las personas de más bajos ingresos van a seguir recibiendo lo mismo. En alguna parte tiene que haber el ajuste del sistema. Las personas de más ingresos van a recibir un poco más. Pero, ojo, estamos creando un sistema paralelo de ahorro porque creemos que las personas que tienen un poco más de ingreso, además de su pensión, pensión normal, tienen la posibilidad de ahorrar para complementar. Es una cosa muy importante, porque mira, cualquier persona que llega a su jubilación, ¿qué dice? A ver, para la vida yo pienso tener la pensión más una platita que he ahorrado. Esa es la expresión, ¿no es cierto? Lo que nos estamos diciendo es eso. Las personas se jubilan con la pensión más un ahorro. Ahora, las personas de menos ingresos no pueden ahorrar. Entonces, la pensión es más importante. ¿Ese plan de ahorro, Pablo Lucio, eliminaría al fondo de cesantía o sería adicional? El fondo de cesantía se mantiene, que son 2%. Lo que pasa es que nosotros estamos clarificando que el rol del fondo de cesantía es claramente un ahorro para la jubilación de las personas. ¿De alguna manera ese ahorro saldría de dónde entonces? ¿Del aporte mensual? Del 2% ¿Se descontaría de cesantía? Eso va a ir a un fondo que la gente va a ir, con nombre y apellido de las personas, que se va a ir capitalizando, digamos así, para que al final las personas tengan su pensión con el aporte del 11% y el fondo de cesantía con el 2%. También quieren que los trabajadores autónomos e independientes paguen de forma no voluntaria, sino obligada, su afiliación al Seguro Social.
¿cómo lo harían? ¿Cómo obligar a que ese grupo de trabajadores lo hagan? Mira, nosotros esperamos que las dos cosas que estamos poniendo ahí sean motivadoras para la gente. Sí, la ley dice obligar, pero es mejor incentivar más que obligar policialmente a que la gente vaya, ¿no es cierto? Incentivar de dos maneras. La primera es obvio con los independientes, que son a la vez trabajadores y dueños, muchas veces son las dos cosas, es poner un límite máximo de $6.000 para su aporte. ¿No? Si tú ganas 10.000, no aportas sobre 10.000, sino aportas sobre 6.000, ¿no? Eso creo que es un tema importante. Y la segunda es que las personas pueden escoger afiliarse solo a pensión y cesantía, aportando el 13%, y no afiliarse a los demás componentes. También es un incentivo porque muchas veces son personas que tienen un seguro paralelo. Entonces, ¿para qué van a aportar dos veces? Yo creo que es un incentivo importante. Ahora, Pablo Lucio, se sabe que ustedes van a socializar esto a escala nacional, incluso han acordado con el presidente Lasso promover un debate nacional. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto y a su vez cuánto tiempo demoraría oficializarlo esto a través de una reforma para presentarla al presidente? Nosotros no estamos en el tema político, nosotros estamos discutiendo, proponiendo y diciendo de aquí a, no sé, a un mes, 45 días, 60 días. Hemos recogido opiniones de los ecuatorianos, porque estamos entre ecuatorianos, y nuestra propuesta la hemos mejorado gracias a esos aportes, y aquí está nuestra propuesta final. Luego viene el procesamiento político, que no es nuestro, es del gobierno, este gobierno, el próximo gobierno, la asamblea. Los ecuatorianos tenemos que procesar eso. No hay un tiempo entonces definido. Desde exacto. nuestro punto de vista no, luego ya interviene la política, el presidente, él tomará sus propias decisiones, pero ya no es tema nuestro. Gracias a Pablo Lucio Paredes, al economista, por habernos acompañado justamente para explicar a profundidad las reformas de una comisión ciudadana que plantea la seguridad social para darle, como lo ha mencionado, sostenibilidad financiera en el tiempo y así garantizar el pago regular de las pensiones jubilares. Al menos 28.000 adolescentes de entre 14 y 19 años se convirtieron en madres en el Ecuador en 2022. La mayoría de estos embarazos no fue planificado. El Ministerio de Salud brinda atención integral a este grupo vulnerable. Carla Delgado tiene los testimonios. Tiene 14 años y hace apenas 3 días se convirtió en mamá. Reconoce que se adelantó, que debería estar en el colegio junto a sus compañeras. Pero la vida siempre sorprende. Muy duro porque no sabía qué hacer. La única cosa que me pasó por la mente es abortar. A ella le tocará sacar adelante a su niña. El padre se alejó después de la noticia. También a Cristina le tomó por sorpresa su embarazo. Con solo 13 años, hoy asume un rol que tenía planeado para cuando cumpla sus 25. O sea, no quería creer que estaba embarazada porque yo sentía que iba a decepcionar a mis papás porque somos humildes, pero pues han hecho todo para darme lo que necesito. Ambas coinciden con que a pesar de sus temores y la incertidumbre, hoy sus hijos les dan el valor para continuar. Mi sentimiento cambió cuando me pusieron encima de mi pecho por primera vez. Mi sentimiento cambió y ahora ya la amo mucho a mi hija. Al verlo ahorita me siento más alegre, o sea, creo que le dio más sentido a mi vida. Según el Ministerio de Salud, durante 2022, 1.921 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres. El número es mayor entre las adolescentes de 14 y 19 años. 28.000 se convirtieron en mamás en ese año. Desde esta cartera de Estado señalan que existen más de 15.000 establecimientos en el país que brindan atención integral a este grupo vulnerable. Entre estos está la maternidad Isidro Ayora en Quito. Aquí, además de la atención médica, psicológica y prevención, reciben acompañamiento legal, sobre todo en los casos en los que se detecta que las niñas han sido abusadas. Solo en esta maternidad se atienden al día entre 3 y 4 partos de madres adolescentes. Más adelante en Televistazo, ¿cuáles son los argumentos del Consejo de Comunicación para no hacer el peritaje a la propaganda de los consejeros de participación ciudadana que fueron promocionados por el correísmo? La respuesta al volver. Además, ¿cómo garantizar el buen uso de la inteligencia artificial? Esta es la pregunta clave en la primera cumbre global de esta materia. El Consejo de Comunicación no realizará el peritaje a los videos propagandísticos de los consejeros de participación ciudadana que fueron promocionados por el correísmo durante la campaña para las elecciones de febrero de este año. El proceso fue solicitado por un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Paul Romero con el tema.
El Consejo de la Información y Comunicación no realizará el peritaje a los videos de promoción electoral del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, uno de los 7 candidatos promocionados por el correísmo en las elecciones de febrero pasado, pese a estar prohibido por ley. No es competencia nuestra y que nosotros no podemos dar ese peritaje, más aún cuando hay en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral normativa, en el artículo 170 y 171, que habla que quién es el ente encargado de poner un perito para el tema electoral es justamente el propio Tribunal Contencioso Electoral avalado por el Consejo de la Judicatura. El peritaje fue solicitado por el juez del Tribunal Contencioso Guillermo Ortega, quien tramita las denuncias por grave infracción electoral en contra de Vera y de la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga. La petición del peritaje fue presentada por Juan Guarderas al juez electoral como insumo para sustentar su denuncia en contra de Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa y quien hizo campaña a favor de los denominados candidatos de la Liga Azul. Las cosas evidentes eventualmente también tienen que probarse. Por eso yo dije, ok, la máxima entidad en el sector de la comunicación debe ser la que dé su parecer al respecto. Ahora ellos dicen que no. La negativa del peritaje no detiene el proceso, asegura Guarderas, quien espera la notificación de la fecha para la audiencia en donde presentará los elementos probatorios. Antes de la vigencia de la nueva ley de comunicación, las pericias e informes del Consejo de Regulación sustentaron las sanciones en contra de varios medios de comunicación ejecutadas por la desaparecida Supercom. La Ley de Transformación Digital y Audiovisual está en plena aplicación con la emisión del reglamento por parte del presidente Guillermo Lasso. Además, fomenta la inversión en el sector y la digitalización de documentos públicos. Francisco Garcés nos cuenta más. La Ley de Transformación Digital y Audiovisual ya cuenta con un reglamento. El presidente Guillermo Lasso emitió la norma correspondiente y para ello escogió la sala de cine 8:30 en el centro norte de Quito, donde se rodeó de actores, productores audiovisuales y gestores culturales. Ahí destacó varios de los beneficios de la ley. La principal para los productores audiovisuales cuya actividad pasó a ser de interés nacional tiene que ver con la emisión de certificados de inversión audiovisual que rebajarán hasta el 37% de impuestos a nacionales y extranjeros que inviertan en producción audiovisual en el Ecuador. En la actualidad, grandes empresas cinematográficas del mundo buscan países en donde hacer rodajes para abaratar costos de producción. Así ganen ellos y gana el país que los recibe, en este caso en el Ecuador. Hay mucho talento y debemos aprovecharlo. De acuerdo a las previsiones del régimen, en el 2023 por la aplicación de la ley se emitirán certificados por al menos $10 millones. La norma también permite exoneraciones en los impuestos a la salida de divisas, IVA e impuesto a la renta para la importación de bienes destinados a la producción audiovisual. Para la atracción de producciones de inversión extranjera, para el sector audiovisual, potenciando al Ecuador como un destino de producción audiovisual internacional. La nueva ley y su reglamento intentarán hacer que el Ecuador sea competitivo para la industria audiovisual, sobre todo en relación a Perú y Colombia, en donde la producción cuenta con incentivos similares. La turista mexicana víctima de una mordida de tiburón se recupera satisfactoriamente en una clínica de Guayaquil. Según una experta en estas especies, se trató de un incidente y no un ataque, pues es común ver estos animales cerca de la playa. Estefanía Arias sigue el tema. 24 horas después de que la turista mexicana de 42 años fuese internada en la clínica Guayaquil tras sufrir una mordida de tiburón en Galápagos, el director de esa casa de salud dijo que su situación es estable. El procedimiento quirúrgico de emergencia que hicieron en las islas fue excelente. Se la intervino anoche en limpieza quirúrgica, en reparación de tejidos. Obviamente va a necesitar más reparaciones de tipo plástico, injertos de piel. Delia Iriarte, quien es enfermera en Estados Unidos, realizaba snorkel en el islote Mosquera, en Baltra, cuando ocurrió el incidente. Para un medio local del archipiélago, ella contó que no sintió la mordida. ¿Pero por qué llamarlo incidente y no ataque? Lo que se puede presumir también es una confusión de si es una presa, y en el momento, por eso es que llega el tiburón, realiza la mordida y dice, no ha sido. Entonces, si un tiburón quisiera atacar a la persona, la ataca y no la suelta y tendríamos
realmente un accidente totalmente diferente. Agregó que posiblemente fue un tiburón punta negra el que provocó la herida y que tampoco es extraño ver a esta especie cerca de la playa. Son animales que migran y se mueven mucho. Entonces, no debemos preguntarnos qué hacía ese tiburón ahí, más bien qué hacemos nosotros en su hábitat. Y aseguró como ambientalista que debe haber un mejor control de la cantidad de turistas que se meten al agua en Galápagos. En Santo Domingo de los Achi, las autoridades confirmaron la muerte de una menor de edad a causa de dengue hemorrágico. También se reportan 2 casos graves. Bessie Granja con el informe. Ante la confirmación de la muerte por dengue hemorrágico en Santo Domingo de los Áchilas, autoridades de salud están en alerta y activaron acciones para contrarrestar la propagación de más vectores causantes de esta enfermedad. La víctima mortal en esa provincia es una niña de 7 años. También se registran 2 casos graves y 60 pacientes presentan signos de alarma. Niños de entre 10 a 14, 15 años. La funcionaria explica cómo un cuadro de dengue podría agravarse. No deberíamos automedicarnos y más si son niños. Siempre buscar el centro de salud porque es el médico quien a través de la patología pues, que presenta el paciente es el que le recomienda la medicación. A escala nacional se reportan 11.096 casos de dengue. De mayo a junio se registraron 3.135 contagios. Las provincias con más pacientes son Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. Médicos y autoridades de salud hacen énfasis que los cuidados también deben cumplirse en casa, con la eliminación de los criaderos de mosquitos. Mediante el decreto ejecutivo 812 se restableció el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Cineastas señalan que esto es positivo siempre y cuando se entreguen los fondos necesarios. Luis Alfredo Zúñiga amplía el tema. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, que dejó de funcionar en 2020, regresa. Lo hace mediante la firma del Decreto Ejecutivo 812 y, a decir de las autoridades, busca fomentar la industria cinematográfica nacional. Para ello, uno de los objetivos, dicen, será la formación de camarógrafos, guionistas y demás involucrados en el séptimo arte. Para los miembros de la Asociación de Cineastas del Ecuador, esto es necesario, pues el 47.1% de los más de 21.000 artistas y gestores culturales registrados en el país tienen formación empírica. Hay un sector intermedio que no tuvo acceso a las universidades, pero que ejercen la profesión. Esos talleres deberían estar destinados a la capacitación de estas personas. Desde la Coordinadora de Cine Audiovisual del Ecuador, también esperan que el regreso del ICA signifique que vuelvan los recursos para el fomento de este arte, pues se habían reducido en un 80% desde su desaparición. En 2019, con el ICA aún activo, se destinaron 1.3 millones de dólares en 52 proyectos de 16 categorías, mientras que en 2022, ya sin el ICA, la cifra bajó a 454.000 dólares, para 9 proyectos en 5 categorías. Pese a ello, el cine no se ha detenido. Entre 2016 y 2022 se realizaron 52 películas nacionales, aunque pocas llegaron a las salas de cine. Que se distribuyen los recursos de manera equitativa también se pide. Buscar mecanismos para que los fondos sean distribuidos a nivel nacional, para que no se concentre solo en un grupo. El Ministerio de Cultura aún no ha confirmado cuánto dinero destinará al restituido Instituto de Cine para el fomento de este arte. El ICA fue creado en 2016. Sin embargo, en 2020, vía decreto ejecutivo, se fusionó con el Instituto de Fomento de las Artes, IFAIC. Esto recibió el rechazo de los gremios de cineastas que ahora, con el regreso del ICA, están a la espera de que el fomento al cine ecuatoriano aumente. Luego de la pausa, el precio del azúcar subió y en algunas tiendas ya se reporta escasez. Al volver les mostraremos las provincias donde se registra este problema. Se reporta incremento en el precio del azúcar en al menos 3 provincias. Incluso en algunas tiendas de Quito aseguran que hay escasez del producto. Carla Delgado con más información. Hay preocupación entre quienes se dedican a la venta de azúcar en este mercado del norte de Quito. Galo Molineros cuenta que el costo del producto se elevó. Antes el quintal lo compraba en $52, ahora en 59. Bueno, ellos me dicen por la costa, por lo que hay mucha lluvia y eso que no se viene todavía el fenómeno del Niño. ¿Qué será cuando suba el fenómeno del Niño? En estas bodegas ocurre lo mismo.
El quintal de azúcar pasó de $40.25 a 48. Y lo que es más preocupante, según señalan, es que el producto empezó a escasear. Cogimos un quintal que nos dieron solo un quintal. Tenemos una factura que quisimos que nos dé 2 y nos dan solo 1 ya. ¿Por qué? Porque dice que no hay. En Cuenca se siente también el alza de costos del quintal de azúcar. Su disponibilidad no es abundante. Los panificadores afirman ser afectados. Para la próxima semana tengo que salir a buscar dónde conseguir azúcar, porque realmente no hay en el mercado. Y si es que hay, está 48. En esta distribuidora antes compraban hasta 500 sacos de azúcar. Esta vez solo consiguieron 50. Desde los gremios azucareros explican que la zafra, es decir, la cosecha de la caña de azúcar, está retrasada con un mes por las fuertes lluvias. En los ingenios de la costa, una de las empresas más grandes, apenas este miércoles empezó la cosecha. Aseguran que en las próximas horas emitirán un comunicado. No solo los submarinos de la Armada tienen serias exclusiones en el contrato de reaseguro que soporta la póliza de casco marítimo. Los buques también tienen una cobertura limitada a las circunstancias. Lenín Artieda informa. Las diferencias entre lo que dice la póliza de seguros de casco marítimo, maquinaria y responsabilidad civil de Fuerzas Armadas y lo que consta en el contrato de reaseguro no afecta únicamente a los submarinos. Tiene también implicaciones en otras embarcaciones. Tomemos como ejemplo el emblemático buque Escuela Guayas, que tiene un valor de $20.025.000. Es el monto con el que fue asegurado. Sin embargo, en el contrato de reaseguro se establecen exclusiones que dejan por fuera la cobertura de pérdidas parciales, a menos que se originen por incendio, caída de rayo, explosión, encallamiento o daño recibido por colisión contra cualquier embarcación u objeto. Pero son muchos otros los riesgos que existen para una embarcación, como la entrada de agua que puede dañar equipos, defectos latentes en la maquinaria o casco, o la negligencia del capitán. Si eso ocurre, el reaseguro no responde. El Ministerio de Defensa ayer emitió un comunicado en el que señala que de conformidad a las cláusulas y condiciones de la póliza de seguros, las embarcaciones, es decir, el casco marítimo, las maquinarias necesarias para el mantenimiento y reparación de embarcaciones y la cobertura de responsabilidad civil de unidades de todas las embarcaciones y medios de las fuerzas terrestre, naval y aérea, se encuentran a la fecha con cobertura de seguro. Y nadie dice lo contrario. Seguro hay. El problema es que el reaseguro contratado por Aseguradora del Sur, que es quien les vendió la póliza, excluye algunos riesgos que, si llegaran a ocurrir, dejarían a las Fuerzas Armadas sin la posibilidad de recuperar el bien perdido total o parcialmente. El problema es que ese contrato de reaseguro ha estado en poder del Ministerio de Defensa desde el momento de la adjudicación, ya que formaba parte habilitante de la oferta. Y vamos a otro ejemplo. Si los submarinos no tienen cobertura cuando están en el muelle de submarinos de la base naval sur, los buques y también los submarinos, según señala textualmente el contrato de reaseguro, tampoco tienen cobertura cuando se encuentren dentro de los confines del astillero Astinave EP, incluyendo, pero no limitado, a cualquier trabajo o mantenimiento realizado por Astinave. Y resulta ser que es esta empresa de la Armada Nacional la que se encarga de casi la totalidad de los trabajos de reparación y mantenimiento de la flota. Ecuavisa reiteró un pedido de información a la compañía aseguradora y todavía no hay respuesta. Y sobre este tema, el ministro de Defensa, Luis Lara, sostiene que el casco marítimo de las Fuerzas Armadas cuenta con una póliza de seguros vigente. Sin embargo, evita referirse al contrato de reaseguro que limita la cobertura e impone cláusulas que dejan sin seguro a las embarcaciones militares del país en determinadas circunstancias. La noche de ayer, Televistazo publicó las inconsistencias que existen entre la póliza de seguro de casco marítimo, maquinaria y responsabilidad civil de Fuerzas Armadas y el contrato de reaseguro de esa póliza. Se evidenció, por ejemplo, que los dos submarinos no tienen una cobertura completa en el reaseguro y la empresa que emitió la póliza, Aseguradora del Sur, no tiene la capacidad de cubrir un siniestro de pérdida total sobre estas naves que tienen un valor de $140 millones cada una. Hoy, el ministro de Defensa, el general Luis Lara, se refirió al tema y señaló lo siguiente. La póliza de casco marítimo al momento se encuentra vigente.
pero no dijo nada sobre el contrato de reaseguro. Es más, pese a que haya exclusiones en la cobertura de submarinos y otras embarcaciones de la flota, dio a entender que no hay nada que a ellos les parezca mal. Y se está en proceso de contratar una nueva aseguradora, de renovar y, si es necesario, a realizar una extensión. El ministro también contó una verdad. La póliza de seguros está vigente y pueden sumergirse los 200 metros de profundidad sin problemas. Pero es una verdad a medias. Vamos a repetirlo. Una cosa es lo que dice la póliza y otra lo que dice el reaseguro. Este último contrato señala que la cobertura está condicionada a que si los submarinos entran en funcionamiento, estos se utilicen en el mar para operaciones de superficie, solo hasta que cada submarino haya completado con éxito el próximo dique seco. El ministro se defiende con la póliza de seguro suscrita, pero el dinero para pagar esa póliza sale del reaseguro. Y el contrato de reaseguro señala con claridad que si se sumergen, no hay cobertura. La Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas se mantendrá en operaciones. Sin embargo, pese a la importante presencia militar en esa provincia fronteriza, no se logra contener la violencia criminal originada por bandas narcodelincuenciales. Un informe de Paul Romero. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, integrada por militares y policías, seguirá operando en esta provincia. Fue creada hace un año de manera temporal para enfrentar a las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Está integrada por 1.600 uniformados que realizan operaciones coordinadas en los lugares más críticos de la provincia, en donde las bandas delincuenciales se disputan el territorio, las rutas de la droga con violencia. Siguen involucrados en el tema del narcotráfico. Siguen involucrados en el tema de delincuencia y terrorismo, que usan explosivos, que usan armas para matar a personas inocentes. En un año, la Fuerza de Tarea capturó a 10 cabecillas de las bandas delincuenciales Los Tiguerones, Gánster, Lobos, pero no ha sido suficiente para bajar la tasa de homicidios. Esmeraldas es la ciudad más violenta del Ecuador, con 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. La estrategia militar y policial no ha logrado frenar la violencia criminal originada por las bandas vinculadas a los grupos narcodelictivos colombianos que procesan y comercializan la droga que se produce en el departamento de Nariño. Que en nuestro límite político internacional, en la frontera norte, no existen plantaciones o cultivos de drogas. No existen laboratorios o cristalizadores para el procesamiento de la droga. En un año en la frontera entre Esmeraldas y Nariño, se registraron 5 enfrentamientos armados entre militares y disidentes de los grupos irregulares armados de Colombia. Se decomisaron 3 toneladas de droga de las 80 incautadas en lo que va del año. Transporte público, el tormento diario. La calidad de vida de los pasajeros que usan el sistema de transporte público y privado también resulta afectada por la cantidad de horas que pasan dentro de un bus. Ecuavisa realizó un recorrido y entrevistó a quienes han visto perjudicada su vida familiar, laboral y hasta académica, porque pasan un promedio de 3 horas al día en los traslados tanto en Guayaquil como en Quito. El transporte público realmente afecta en mi vida diaria porque yo tengo un hijo menor de edad. No comparto mucho tiempo con mi hijo, tengo que dejarlo en la mañana con la persona que lo cuida. ¿A dónde te vas, mami? Contesta. Me afecta mucho el tiempo como usuario porque no puedo llegar temprano a verle y cuando llego a casa tengo que hacer las actividades de casa, hacerle sus tareas y mi tiempo de relacionarme con él es demasiado corto. Y de vuelta a mi casa me tiro 2 horas y media. En ese lapso puedo salir con mi hija, salir con mi esposa, a pasear, irme al malecón, ayudar en la casa. Y más eso que los buses no tienen aire, uno llega un poco sofocado. Porque los buses a veces van llenos y lamentablemente tienen que ir parado. Entonces más eso que uno pasa parado en el trabajo, en el bus uno va parado, uno llega bastante cansado. Hace 8 años soy niñera y no visito a mi familia porque es un camino muy largo que es de 5 horas y se me hace muy complicado el viaje. Su
tuviera más tiempo, pasaría con mi familia, con mis tías, mis tíos, mis sobrinos, y podría enamorarme y tener hijos. ¿Quién le doy? ¿Cuántas de yuca? ¿Todas de yuca o de maíz? 3 de yuca. Del trabajo hasta la casa son 2 horas de viaje. La verdad que aprovechar ese horario sería bueno salir con mis hijos, ayudarlas a estudiar, o salir con mi esposa, dar una vuelta. La relación íntima afecta bastante porque la verdad es que no tienes ese tiempo, ¿no? Ese lapso de tiempo que uno quisiera tenerlo, porque ya uno llega, yo llego cansado, cansada ella del trabajo también, más los niños. Entonces ya no hay esa intimidad que tiene que haber, pues como que se va como uno apartando poco a poco. Pero no es porque uno quiera, sino porque la realidad, el tiempo que uno desea estar ya no lo estás. Relego actividades como limpiar la casa, visitar a mis padres o actividades personales. Por ejemplo, me gustaría ir al gym en algún momento. No puedo porque tengo que dedicarme a esas labores que por el trabajo y por el tiempo que se pasa en el bus, obviamente no puedo hacerlo, ¿no? Me demoraba exactamente 2 horas. Se viene, cosa digo, muy lleno o a veces... Y si lo que sale del trabajo, regresa a la casa y llega cansado, ya agotado. Yo quisiera poder retomar mis estudios, pero me impide demasiado. Es como 1 hora y media, 1 hora y 40 que yo paso en el bus. Y mañana en Televistazo estelar la 4ª entrega de la serie Transporte Público, el tormento diario. ¿Qué harán las alcaldías de Guayaquil y Quito ante los problemas revelados en los reportajes publicados en este medio? En otros temas, la afiliación obligatoria para profesionales en libre ejercicio también está contemplada en las propuestas de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, aquellos que demuestren tener un seguro privado no estarían obligados a afiliarse al seguro de salud del IES. La propuesta de reforma al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también alcanza a los trabajadores independientes formales. La comisión a cargo del proyecto ha señalado que se deberá cumplir con lo que establece el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social vigente, pero que no se estaría cumpliendo. Es decir, que el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio y el menor trabajador independiente son sujetos obligados a solicitar la protección del seguro general obligatorio. En otras palabras, tienen que afiliarse. La obligación de estas personas como médicos y abogados será afiliarse a los fondos de pensiones y de cesantía con el mismo aporte que los trabajadores en relación de dependencia, es decir, con un 11.06% al fondo de pensiones y 2% para la cesantía. Este aporte se calculará con base en los ingresos mensuales, pero con un techo de hasta $6.000, que corresponde al salario promedio de los afiliados. Pero, ¿qué pasa en cuanto al seguro de salud del IES? ¿También sería obligatorio afiliarse? La respuesta es no, siempre y cuando se demuestre que la persona tiene un seguro médico privado. Los trabajadores independientes formales deberán presentar el certificado de afiliación como habilitante para renovar su RUC. Además, podrán acceder a beneficios como créditos hipotecarios y participar de los planes de ahorro para vejez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, de los cerca de 8 millones de ecuatorianos con empleo, el 43.8% son trabajadores independientes. La Contraloría emite una glosa de $51 millones en contra de la petrolera Cóndor, que pertenece a la venezolana CPVen, y 5 funcionarios de Petroamazonas. La entidad sanciona incumplimientos en los contratos de perforación en 2 campos petroleros, informa Jacqueline Rodas. 5 funcionarios de Petroamazonas y la petrolera Cóndor, que pertenece al consorcio venezolano CPVen, tendrán que pagar $51 millones. Así lo determinó la Contraloría, que confirmó una glosa y responsabilidades civiles por el incumplimiento de los contratos para perforar los campos Drago y Guantadureno en Sucumbíos, reactivar pozos cerrados y ampliar plataformas. Concesión que se firmó en 2017 para que operen durante 10 años. Según la entidad, se perjudicó al Estado al posponer las actividades sin justificación,
invirtiendo solo el 20% del monto comprometido con la anuencia de los integrantes del comité ejecutivo de la estatal. Suspendieron la actividad por más de 60 días, afectando la producción de crudo. El informe detalla que durante el proceso de control, la petrolera venezolana alegó problemas de importación de equipos para realizar su trabajo debido a la pandemia de COVID-19, pero la Contraloría detectó que los incumplimientos empezaron antes. Del total de la glosa, los funcionarios de Petroamazonas y Cóndor CPVen deben pagar $36,5 millones y los 15.3 millones restantes se impuso únicamente a la contratista. Aún les resta un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que quede en firme la sanción. 2 hombres fueron acribillados esta madrugada en el sur de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en un auto en el que intentaron huir en contravía. Los criminales dispararon más de 20 veces. Dentro de este auto quedaron los cuerpos de 2 hombres que fueron acribillados esta madrugada en el sur de Guayaquil. El vehículo estaba en contravía, ya que las víctimas fueron perseguidas a bala por varias cuadras del sector, hasta que las alcanzaron en la avenida 25 de Julio. La ráfaga de tiros despertó a los moradores del vecindario. En el sitio, los uniformados acordonaron la escena y encontraron más de 20 restos de bala. La mayoría eran de fusil. Los fallecidos fueron identificados como Rubén Pinargote, de 36 años, y Cristian Gales, de 30. Los agentes analizarán los videos de las cámaras de vigilancia de la zona para identificar el vehículo de alta gama en el que se movilizaban los criminales. Felinamente dulce y delicioso, desde la cola hasta los bigotes. Así luce este leopardo, recreado en una escultura de chocolate hiperrealista. La creación es del influencer Amaury Huichon, reconocido por sus creaciones en la repostería. La pintura de las patas, la cabeza y hasta los ojos es comestible. El video tiene 1.2 millones de likes y más de 14 millones de reproducciones. Recursivo y creativo. Este fotógrafo lo tiene claro y con solo una botella de agua, un montículo de arena en la playa, un lente macro 24 milímetros con forma telescópica recrea una imagen cinematográfica. La llama Visión del Túnel. El video tiene más de 60 millones de reproducciones y 3.1 millones de likes. Todos hablan de Threads, la nueva red social que Instagram presentó esta semana y por supuesto a pocas horas del estreno, celebridades se registraron en la app. Shakira, Jimmy Fallon, Eugenio Derbez, Zac Efron y Oprah no dudaron en postear saludos y mensajes para sus seguidores. Elon Musk debe estar nervioso. La naturaleza revela su misterio y su belleza en segundos. En realidad, se trata de un time-lapse, que es una secuencia de miles de imágenes que captan el proceso del florecimiento de jacintos, lirios, girasoles. Se ve en cámara lenta y en detalle el crecimiento de sus estambres, pistilos y pétalos. El video de la cuenta The Garden of Bob tiene más de 100,000 likes. ¿Listos para su mejor carrera sobre el agua? Este intrépido creador de este video parece imbatible. Se mueve con habilidad y lo disfruta en un laberinto inflable sobre el agua. Las imágenes fueron captadas con una cámara de acción en Marupe, en Letonia. Tiene 2.3 millones de likes y más de 27 millones de reproducciones. Dicen que los mejores besos son los robados. Hoy es el Día Internacional del Beso Robado. El origen de esta práctica es desconocido, pero ¿sabe cuál fue el beso robado más famoso y polémico del mundo? Más detalles en ecoavisa.com. ¿Y hoy se atrevió usted a dar un beso robado? En 2022 se registraron 70.062 atenciones para trastornos mentales y el comportamiento debido al uso de drogas en diversos grupos poblacionales. Vanessa Robles precisa que la marihuana y la cocaína están entre las más consumidas. Alexis no tiene reparo en mostrar su rostro. A los 15 años consumió por primera vez y ese fue el inicio de los siguientes 13 años más angustiantes de su vida. Llegó a vender su carro en $400
para comprar droga. Amistades me presentaron lo que es la cocaína, después de la cocaína pasé a la marihuana, de la marihuana, LSD, un poco de ácidos. ¿Cuántos años tenía ahí? Ya tenía 17. Ahora es enfermero auxiliar y terapista. Ya son 4 años en proceso de recuperación. Hoy en día es increíble levantarse sin depender de algo. Mi mamá si llora, llora ya de felicidad. Para el año 2022 se registraron 70.062 atenciones para trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicotrópicas en establecimientos del Ministerio de Salud en Ecuador. Atenciones que desde los 0 a 9 años se registraron 27. De los 10 a 19 años, 11.853 pacientes. De los 20 a 39 años, 42.332. De los 40 a 64 años, 14.067 usuarios. Y más de 65 años, fueron 1.783 atenciones. La psiquiatra Julieta Sagnay lleva 20 años atendiendo a jóvenes con adicciones. Una enfermedad no es una debilidad moral, no es falta de voluntad. Pueden ser genes que te predisponen al consumo. La estructura de la personalidad del joven, ser adolescente ya es un riesgo y a esto se suma el factor curiosidad. Y advierte los riesgos que implica consumir varios tipos de droga. El problema es que se mezcla con otras sustancias, con psicotrópicos, por ejemplo, pueden causar una sobredosis o la muerte o un deterioro cognitivo o una enfermedad mental. Según la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Sustancias, Ecuador ocupa el 3er lugar en Sudamérica en prevalencia de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios. Un concierto de tango y un show de comedia son algunas de las actividades que se llevan a cabo en espacios culturales de Guayaquil para celebrar los 488 años de fundación. Son propuestas locales que están llenando las salas. Estefanía Arias con más detalles. Es el género musical y baile popular emblemático de Argentina. Con esta propuesta se presentó anoche el grupo Le Tango en la Casa Sino Fabiani y llenó la sala de este espacio cultural, ubicado en el barrio Las Peñas, centro de Guayaquil. La dirección estuvo a cargo de Eloy Velázquez, quien cuenta el repertorio que prepararon. Temas de Carlos Gardel, de Astor Piazzolla, interpretaciones de Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero. Además del piano y del violín, también los acompañó una pareja de baile. María Fernanda Dávila aseguró que el público de la ciudad disfruta cada vez más del tango. Pero también el stand-up comedy se une a estas noches culturales de julio para celebrar los 488 años de fundación de la Perla del Pacífico. El comediante Francisco Pino Argotti presentó su monólogo Un viajero divertido en la 3ª sala del Teatro Sánchez Aguilar. Nosotros somos los de la cabeza de Chancho Hornado, los de los cangrejos vivos en las maletas decomisadas. Y nos da orgullo vernos en los noticieros de CNN, así, en la BBC, atrás de los estadios de los Mets. Una obra cargada de humor y vivencias criollas que hizo reír a todo el público. Pino Argotti confirmó que el monólogo se presentará todos los miércoles de este mes